Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y hoy hablaremos de un montón de empresas como por ejemplo Apple, Meta, Microsoft. Vamos a hablar también de Amazon, de Teleperformance, que ha estado cayendo bastante esta semana, HelloFresh, que también es una empresa europea que se desplomaba. Vamos a comentar también noticias de Iberdrola, de Telefónica y de muchas empresas más. Bueno, empiezo comentando una noticia relacionada con el Banco Central Europeo, y es que han decidido mantener los tipos de interés en el 4,5% y han destacado las presiones inflacionistas de los salarios. También es cierto, según decía Lagarde, que a lo mejor podríamos empezar a ver bajadas de tipos de interés en junio. Tenemos esta semana varias noticias que comentar relacionadas con la empresa Apple. En este caso le han metido una multa de 1.950 millones de dólares. Según informan en la noticia, esta multa es por abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de las aplicaciones de música en streaming. Y tenemos también esta otra noticia que no es positiva para Apple. Las ventas de iPhone de Apple caen un 24% en China a medida que resurge el negocio de los teléfonos inteligentes de Huawei, según un informe. Y es que pues esto evidentemente no es positivo. Parece que Apple se enfrenta a una dura competencia de otras firmas locales de allí de China, como por ejemplo Huawei, Oppo, Vivo y Xiaomi. Y esto ha hecho, como os digo, que caigan las ventas un 24% según este informe. El iPhone ya sabéis que es uno de los productos clave de Apple y más o menos la mitad de los ingresos de la empresa dependen de la venta de este producto. Y China es uno de los mercados lógicamente más importantes para esta empresa. Entonces, esta noticia es importante. Tenemos también noticias relacionadas con Amazon, y es que el CEO, Andy Jassy, está vendiendo acciones por valor de 9 millones de dólares. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, vendió unas 50.000 acciones de la compañía el día 4 de marzo, a un precio de unos 180 dólares aproximadamente. También cabe recordar que recientemente Jeff Bezos, que es una de las personas más ricas del mundo y es el fundador de Amazon, también estaba vendiendo acciones en las semanas anteriores. También lo comentamos pues en un repaso semanal de noticias. Tenemos también esta otra noticia de Amazon que tiene que ver con la inteligencia artificial. Anthropic, la startup de inteligencia artificial respaldada por Amazon, anunció esta semana su última generación de Cloud, un chatbot generativo de inteligencia artificial que compite con el Gemini de Google y con el ChatGPT de OpenAI. Otra noticia relacionada con el tema de la IA tiene que ver con Meta, que es una empresa que lleva invirtiendo en esto muchísimo tiempo. Ahora está de moda el tema de la inteligencia artificial, pero empresas como Meta, como Google, por ejemplo, como Microsoft, la verdad es que llevan muchísimos años ya invirtiendo en inteligencia artificial. Y creo que Meta, junto a Microsoft, es una de las empresas que mejor posicionada está para todo esto. Por cierto, Meta, empresa que lleva un año espectacular, lleva una remontada increíble desde los mínimos que marcó en esa brutal caída que tuvo en el año 2022. Ya se ha multiplicado por unas 5 veces desde esos mínimos. Meta está construyendo un modelo de IA gigante para impulsar su ecosistema de vídeo completo, según dice un ejecutivo. Y es que Meta está utilizando cada vez más la inteligencia artificial para sus motores de recomendación dentro de sus aplicaciones. Esto es algo que llevo comentando pues un par de años y la verdad es que están consiguiendo con esto aumentar el tiempo medio que pasan los usuarios en su plataforma. Y esto es algo muy bueno porque más tiempo en la plataforma quiere decir que consumen más anuncios, se recopilan más datos y Meta acaba ganando más dinero. Entonces, como os digo, desde hace años llevan invirtiendo muchísimo dinero en esto y según dijo Meta, con este nuevo modelo, lo que planean es impulsar todo su ecosistema de vídeo. Entonces, buenas noticias por parte de Meta. Tenemos un acuerdo de Microsoft con Cognizant, colaboran para impulsar el futuro de la administración sanitaria con IA generativa. La IA generativa tiene el potencial de inyectar $1 billón en la economía de Estados Unidos durante la próxima década, a través de nuevas fuentes de ingreso, eficiencias operativas e innovación en productos, servicios y formas de trabajo. Tenemos también noticias relacionadas con Intel, una empresa de semiconductores de las más grandes de todo el mundo. Se espera que el gobierno de Estados Unidos invierta 3.500 millones de dólares en Intel para que la empresa pueda fabricar semiconductores avanzados para programas militares y de inteligencia, según informa Bloomberg News. Esto es algo evidentemente pues positivo para Intel, que ha estado también remontando en los últimos meses, aunque la empresa que sobresale del sector, ya lo hemos comentado muchas veces, es Nvidia, que por cierto ya es la tercera empresa más grande del mundo por capitalización bursátil y ya no está tan lejos de Apple, que es la segunda. No sé qué pensáis vosotros, pero como siga este ritmo la va a adelantar muy pronto.
Las acciones de Nvidia pues han marcado esta semana nuevos máximos históricos y ya superan los $900 por acción. Las acciones de Palantir estuvieron subiendo esta semana después de que el ejército de Estados Unidos confirmara que una subsidiaria de la compañía de software empresarial ganó un contrato de 2 años para comenzar la fase 3 de su sistema de focalización de próxima generación. Este acuerdo es de $178,4 millones para el desarrollo de 10 prototipos Titan, incluidas 5 versiones avanzadas y 5 básicas. Entonces, tras conocerse esta noticia, las acciones subieron más de un 5%. Tenemos también noticias de Tesla, en este caso no son noticias muy positivas y tienen que ver con China. Las acciones de Tesla estuvieron cayendo esta semana bastante, ya que las ventas disminuyeron en el mes de febrero en China, un mercado que muestra debilidad. También en Apple ya lo hemos visto que la empresa en China pues no está pasando por su mejor momento. La caída de ventas en su mercado clave ensombreció las perspectivas para las entregas globales de Tesla, en un momento en el que el principal fabricante de vehículos eléctricos está luchando contra una caída en la demanda y una creciente competencia. Cada vez hay más empresas pues uniéndose a este sector y queriendo competir contra Tesla. Tenemos también noticias de Teleperformance, pero antes me gustaría recordaros como siempre que si queréis apoyar este canal pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta aquí abajo, un comentario o compartirlo con gente a la que le pueda interesar. El grupo de call center Teleperformance cae un 23%. El CEO insiste en que la inteligencia artificial no puede reemplazar al personal humano. Pero bueno, también, ¿qué te va a decir Teleperformance? Lo cierto es que yo creo que el motivo de la caída, que bueno, aquí lo podéis ver en este gráfico, como nuevamente se desplomaban las acciones por debajo de 90 euros por acción, yo creo que una de las cosas por la que ha caído evidentemente son los resultados, que en mi opinión son bastante flojos. Las ventas like for like, que son las que tenemos que mirar, suben únicamente un 5,1%. Recordemos que Teleperformance es una empresa que históricamente venía creciendo a doble dígito, entonces hay un frenazo en el crecimiento. El margen EBITDA sí que es cierto que aumenta en 40 puntos básicos hasta el 15,9%, y algo que dice la empresa relacionado con sus márgenes de beneficio es que gracias a la IA, de cara a los próximos trimestres y a los próximos años, pues pueden tener unos mayores ahorros de costes y pueden impulsar sus márgenes de beneficio. Entonces, bueno, esto todavía es algo que está por ver, pero es lo que dice la propia empresa. El free cash flow aumenta un 15,5%, el beneficio por acción fue de 10,18 euros por acción, lo que supone una disminución desde los 10,77 del año anterior, y el dividendo, con un payout del 38%, va a ser de 3,85 euros por acción. Entonces, como veis, bueno, los resultados tampoco son para tirar cohetes, y además el guidance que ha dado la empresa para este 2024, pues en mi opinión es flojo. Las ventas pro forma, like for like, ya con la adquisición de Majorel, dicen que van a incrementarse entre un 2 y un 4% únicamente. Y bueno, aquí tenéis el resto de datos que da la empresa de lo que estima de cara al futuro. Lógicamente recomiendo al que le interese esta empresa pues mirarse más en detalle los resultados, que los podéis encontrar en su página de relación con inversores. Bueno, vistos los resultados de Teleperformance, que ya os digo que en mi opinión pues han sido flojos, y creo que ese es el principal motivo por el que el mercado les ha castigado, además de una perspectiva débil para el año que viene, afectada también evidentemente pues por el entorno macroeconómico. Tenemos los resultados de Target, que han sido bastante buenos, y estas acciones han estado rebotando durante esta semana. Parece que por fin las acciones de este retailer de Estados Unidos empiezan a remontar. El beneficio por acción ha sido de 2,98 dólares por acción frente a 2,41 que se estimaban, y las ventas han batido también previsiones ligeramente. Las acciones de Target han subido más de un 10% esta semana, aunque todavía pues tienen que subir bastante para recuperar los máximos históricos. Bueno, tenemos también otra acción europea de la que hace unos años se oía hablar mucho, aunque lo cierto es que desde hace un año más o menos yo no he oído hablar mucho de esta empresa, pero en 2020-2021 sí que se puso bastante de moda, y os estoy hablando de la empresa HelloFresh. Bueno, pues las acciones de HelloFresh se desplomaron un 42% esta semana, después de que la compañía dijera que esperaba menos ganancias en el año 2024. Entonces le han pegado un palo importante, y esta es una empresa que ya os digo que se puso bastante de moda. Fijaros, llegó a estar casi a 100 euros por acción y ahora mismo está 6,69. La verdad es que yo no la sigo mucho, pero fijaros, para que remonte esto, pues mucho tendrían que cambiar las cosas. Una acción que ha caído un 92% desde sus máximos históricos. Entonces, comentado el desplome de HelloFresh, tenemos que comentar una noticia de Novo Nordisk, que esta sí que es una empresa
que estaba completamente disparada y que está en plena tendencia alcista. La verdad es que las acciones no paran de subir. Las acciones de Novo Nordisk suben un 8% gracias a los prometedores resultados de los ensayos de pérdida de peso. Por cierto, recientemente, esta semana, subí un vídeo en el que os hablaba de las granolas, que son un conjunto de empresas europeas que se les compara muchas veces a las 7 magníficas de Estados Unidos. Lo cierto es que es un conjunto de 11 empresas que en mi opinión pues están más diversificadas, ¿no? Es cierto que hay mucha farma en ese conjunto de empresas, pero también hay empresas del sector lujo, del sector consumo, del sector de los semiconductores, y que lo han hecho casi tan bien como las 7 magníficas, pero con una menor volatilidad. Entonces el viernes os subí un vídeo relacionado con esto, que os lo dejaré aquí abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Algunas de esas empresas, entre las cuales, pues por ejemplo está Louis Vuitton o está Novo Nordisk, esta empresa que estábamos comentando ahora, pues me parecen de muchísima calidad y bueno, creo que merece la pena echarle un vistazo a ese vídeo. Tenemos también noticias de Enbridge, que es una empresa pues típica de carteras de dividendo, de hecho la comentamos en el canal, en la serie que tengo en la que hablo de empresas que son aptas para la inversión vía dividendos, y en este caso Enbridge invertirá 500 millones de dólares en una red de oleoductos y aumentará sus objetivos de beneficios. Es una empresa bastante estable y en ese vídeo en el que os hablé más de esta empresa pues ya os comento que sus ingresos y beneficios son bastante predecibles. Así que bueno, nuevas inversiones por parte de Enbridge. Tenemos a American Express, otra empresa mítica y clásica de la cartera de Warren Buffett. En este caso aumenta el dividendo un 17%, hasta los 0,70 dólares por acción cada trimestre. La rentabilidad por dividendo total es del 1,28%. Las acciones pues están ahora mismo en máximos históricos y esta es una acción que lo ha hecho muy bien a largo plazo. Del sector he hablado muchas veces en el canal de Visa o de Mastercard, que bueno, son empresas parecidas aunque no similares, porque por ejemplo en American Express sí que se soporta riesgo crediticio, mientras que Visa y Mastercard en este sentido no lo tienen, pero me parece realmente un auténtico empresón. Presentó también muy buenos resultados hace pues unas semanas y aumenta el dividendo un 17%. Pasamos ahora a comentar un par de noticias rápidas relacionadas con empresas españolas. La primera de ellas tiene que ver con Iberdrola, que lanza una oferta de 2.280 millones de euros para adquirir el 18,4% que le falta de su filial de Estados Unidos, Avangrid. Ofrece 34,25 dólares por título, lo que supone una prima del 10%. Así que quieren hacerse con el 100% de la compañía. Y tenemos una noticia parecida, pero en este caso de Telefónica, que anuncia una OPA de exclusión sobre su filial de Alemania, a 2,35 euros. Telefónica quiere hacerse con el 5,65% de la compañía que todavía no controla. Entonces, hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero que os haya parecido interesante. Recordad que os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo en la descripción por si todavía no los habéis visto. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.